En el pequeño pueblo de San Bartolomé, al sur de España, había una vieja mansión que todos evitaban. Se encontraba en lo alto de una colina, rodeada de árboles marchitos y un silencio inquietante. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre desapariciones, sombras que se movían detrás de las ventanas y susurros que el viento arrastraba hasta el pueblo. Muchos decían que la casa estaba maldita, que una familia entera desapareció en su interior sin dejar rastro, que, al caer la noche, se escuchaban risas infantiles y sollozos provenientes de la casa vacía. Algunos afirmaban haber visto luces encendiéndose solas y figuras oscuras moviéndose en los pasillos. Pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para comprobarlo. Una noche, un grupo de 5 amigos decidió desafiar la leyenda. Miguel, Sara, Alejandro, Claudia y Hugo llevaban meses hablando sobre la casa y planeaban entrar para demostrar que todo era solo un cuento. Son solo supersticiones de viejos, dijo Alejandro, el más escéptico del grupo. Es solo una casa vieja. Entonces, ¿por qué nadie ha vivido en ella durante tantos años? Preguntó Claudia, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Porque la gente es miedosa, respondió Miguel sonriendo con seguridad. Vamos esta noche. Esperaron hasta la medianoche. Con linternas y mochilas, caminaron hasta la colina. La luna llena iluminaba la vieja casa, dándole un aspecto aún más aterrador. Al estar frente a la puerta, sintieron un frío extraño en el aire. Un viento helado los envolvió, aunque no soplaba ni una brisa en el pueblo. Hugo puso la mano en el pomo de la puerta y lo giró. Con un chirrido largo y profundo, la puerta se abrió sola, como si estuviera esperándolos. Se miraron entre sí, indecisos. Ya estamos aquí, no podemos echarnos atrás, susurró Sara. Dieron el primer paso dentro de la casa. En cuanto cruzaron el umbral, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. La linterna de Claudia parpadeó y un sonido leve, como un susurro, recorrió el aire. ¿Lo escucharon? Preguntó Hugo con la voz temblorosa, pero no hubo respuesta. En el instante en que todos giraron la cabeza, notaron que algo estaba mal. Miguel ya no estaba con ellos. Las linternas iluminaron el viejo pasillo cubierto de polvo, revelando muebles antiguos y cuadros desgastados por el tiempo. Un silencio opresivo llenaba el aire. El corazón de Claudia latía con fuerza mientras miraba a su alrededor, buscando a Miguel. ¿Dónde está? Susurró Sara con la voz temblorosa. ¡Miguel! Gritó Alejandro, su voz resonando en la oscuridad. Nadie respondió. Solo el eco de su propio llamado volvió a ellos. Hugo tragó saliva y avanzó un par de pasos. Tal vez nos está jugando una broma, murmuró, intentando convencerse a sí mismo. No, él estaba justo aquí, respondió Claudia mirando la puerta cerrada. No lo escuchamos moverse, no escuchamos nada. El grupo avanzó lentamente por el pasillo. La casa parecía más grande de lo que se veía desde afuera. Las sombras danzaban con el movimiento de las linternas, y cada paso que daban hacía crujir el suelo de madera, como si la casa estuviera protestando contra su presencia. Llegaron a una gran sala con una chimenea de piedra. Viejos retratos colgaban en las paredes, sus rostros desgastados por el tiempo. Pero lo que más les inquietó fue un enorme espejo en el centro de la habitación. Sara se acercó y pasó los dedos por la superficie, limpiando el polvo. Al instante, su respiración se cortó. ¡Dios! ¡No puede ser!, susurró. Los demás corrieron a su lado y miraron el reflejo. Todos estaban allí, excepto Miguel. Esto no tiene sentido, murmuró Hugo, retrocediendo. De repente, la luz de las linternas comenzó a parpadear. Un sonido leve, casi imperceptible, se escuchó en la habitación. Era como un susurro, como si alguien estuviera murmurando palabras en otro idioma. La chimenea, que había estado apagada por años, encendió una llama débil y azulada. Las sombras en el espejo comenzaron a distorsionarse, y entonces lo vieron. Detrás de ellos, en el reflejo, había una figura alta y oscura, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Antes de que pudieran gritar, la llama de la chimenea se extinguió y la habitación quedó sumida en completa oscuridad. El grito de Claudia rompió el silencio, pero fue ahogado por un súbito golpe seco. Las linternas parpadearon violentamente y luego se apagaron por completo. El aire se volvió denso, como si una presencia invisible los rodeara. No estamos solos, susurró Hugo apretando la mano de Sara. El grupo permaneció en la oscuridad, respirando con dificultad. De pronto, un sonido chirriante recorrió la habitación, como uñas arañando la madera. Luego,
Pasos lentos y pesados comenzaron a resonar desde el pasillo. Alejandro sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz iluminó la chimenea, pero algo más captó su atención. El espejo ya no reflejaba la habitación como antes. Ahora mostraba un corredor largo y sombrío, distinto al lugar en el que estaban. «Esto no está bien», murmuró Claudia. Sara, con el corazón latiendo a toda velocidad, levantó su linterna y la encendió. El reflejo en el espejo cambió de nuevo. Ahora podían ver a Miguel en él. Estaba en algún otro lugar de la casa, con los ojos muy abiertos y temblando. Parecía estar susurrando algo, pero no podían escuchar su voz. «¡Miguel!», gritó Alejandro acercándose al espejo. De repente, la imagen se distorsionó. Miguel giró bruscamente la cabeza y su rostro cambió. Sus ojos se llenaron de un vacío oscuro y su boca se abrió de manera antinatural. Algo lo arrastró hacia las sombras y la imagen en el espejo se apagó. Un fuerte golpe sacudió la habitación. La puerta por la que habían entrado se cerró de golpe y las ventanas crujieron como si algo golpeara desde afuera. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Claudia corriendo hacia la puerta. Tiró del pomo con todas sus fuerzas, pero la puerta no se movió. Era como si estuviera sellada. El sonido de pasos comenzó a acercarse de nuevo. Esta vez eran más de uno. Algo estaba viniendo hacia ellos desde el pasillo. La respiración de Sara se volvió errática. Alejandro miró a Hugo y Claudia, tratando de idear un plan. «Tenemos que encontrar otra salida». Sin otra opción, se adentraron más en la casa, sin saber que cada paso los llevaba más profundo en la oscuridad. Y más cerca de aquello que los esperaba, Dot el grupo avanzó por el pasillo, con las linternas temblorosas en sus manos. El aire se sentía cada vez más pesado, como si la casa estuviera respirando. Claudia se frotó los brazos, tratando de calmar el escalofrío que recorría su cuerpo. «¿Escuchan eso?», susurró Hugo. Todos se detuvieron. Al principio, solo había silencio. Pero entonces, un leve murmullo comenzó a llenar el aire. Era un susurro incomprensible, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo en un idioma antiguo y desconocido. «No estamos solos», dijo Sara con la voz temblorosa. De repente, una puerta a la derecha se abrió lentamente con un chirrido largo y doloroso. Una habitación oscura se reveló ante ellos. En el centro, una mesa cubierta de polvo y sobre ella, un viejo cuaderno con páginas amarillentas. Alejandro fue el primero en entrar. Con cautela, tomó el cuaderno y lo abrió. Las páginas estaban llenas de escritura desordenada, garabatos extraños y símbolos que parecían moverse bajo la luz de la linterna. Pero lo que más llamó su atención fue una frase escrita repetidamente con tinta roja. «No mires atrás, no te detengas, no escuches los susurros». Un golpe repentino sacudió la casa. Las paredes crujieron y una sombra negra pasó velozmente por el pasillo. Claudia gritó y se echó hacia atrás, chocando contra Hugo. «¿Qué fue eso?», exclamó. Pero antes de que alguien pudiera responder, las luces de sus linternas parpadearon violentamente. Un frío glacial recorrió la habitación y la puerta se cerró de golpe. Los susurros se hicieron más fuertes. Ahora no eran solo voces. Era una risa, distorsionada y espeluznante. Sara se abrazó a sí misma, temblando. «Tenemos que salir de aquí». Alejandro hojeó rápidamente el cuaderno y encontró un dibujo en la última página. Era la casa, vista desde arriba, con un extraño símbolo marcado en el sótano. «Miren esto», dijo, mostrando la página a los demás. «Sea lo que sea que está pasando aquí, la respuesta está abajo». «¿Quieres ir al sótano?», susurró Claudia, horrorizada. «No, no podemos». Otro golpe estremeció la casa. Las ventanas se agrietaron y la risa se convirtió en un grito agudo que hizo que todos se taparan los oídos. «¡No tenemos opción!», gritó Alejandro. Hugo tomó a Claudia de la mano y el grupo corrió hacia la puerta, empujándola con fuerza hasta que finalmente cedió. El pasillo ahora estaba oscuro. El espejo de la sala reflejaba algo que no coincidía con la habitación real. No había tiempo para pensar en eso. Con el corazón latiendo en sus pechos, comenzaron a bajar las escaleras que los llevarían al sótano, sin saber que lo que les esperaba allí era mucho peor que cualquier sombra en la oscuridad. Los escalones de madera crujían bajo sus pies mientras descendían al sótano. El aire se volvía más pesado con cada paso, impregnado de un olor a humedad y algo más. Algo rancio, como carne podrida. Alejandro iba adelante, sosteniendo su linterna con mano firme,
aunque su respiración temblorosa lo delataba. Hugo y Claudia iban detrás de él, mientras que Sara se aferraba al brazo de Hugo. Ninguno hablaba. Solo los sonidos de su propia respiración y los latidos frenéticos de sus corazones llenaban el silencio. Al llegar al último escalón, se encontraron con una puerta de madera antigua, con extrañas marcas talladas en su superficie. Eran símbolos similares a los que estaban en el cuaderno, pero más toscos, como si alguien los hubiera grabado apresuradamente. ¿Abrimos?, susurró Claudia, mirando a Alejandro con ojos asustados. No hemos venido hasta aquí para quedarnos parados. Alejandro giró el pomo lentamente. La puerta se abrió con un gemido lastimero. Una ráfaga de aire frío los envolvió, y la linterna de Alejandro iluminó el interior. El sótano era amplio, con paredes de piedra cubiertas de moho. El suelo estaba húmedo, y en el centro había un círculo dibujado con una sustancia oscura. Dentro del círculo había más símbolos, y en el centro exacto, una silla de madera con correas de cuero, como si alguien hubiera sido atado allí. Pero lo peor no era la silla. A un lado del círculo, una figura estaba de espaldas a ellos. Su silueta era delgada, con ropas desgarradas y el cabello enmarañado. Sara jadeó y retrocedió. «Miguel», susurró Hugo con voz quebrada. La figura se estremeció al escuchar su nombre. «No, puede ser». Claudia se cubrió la boca con ambas manos. Miguel se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y oscuros, y una extraña sonrisa se dibujaba en su cara. Pero lo más aterrador era que no parecía estar solo. Detrás de él, sombras amorfas se alzaban, moviéndose como si estuvieran vivas. Se retorcían y murmuraban en un idioma incomprensible, susurros que se clavaban en la piel como agujas. Miguel alzó una mano con movimientos espasmódicos, como si fuera una marioneta tirada por hilos invisibles. Su boca se abrió más de lo humanamente posible, y de su garganta salió un sonido distorsionado. No debieron venir, ahora son parte de la casa. La linterna de Alejandro parpadeó. La temperatura descendió de golpe, y el círculo en el suelo comenzó a brillar con un resplandor enfermizo. Las sombras se abalanzaron sobre ellos. Y entonces, todo se volvió negro, Dot. El silencio fue lo primero que sintieron. Un vacío oscuro y opresivo. No había sonido, no había aire. Solo la sensación de caer en un abismo sin fin. Sara fue la primera en abrir los ojos. Estaba en el suelo, su linterna apagada. Un dolor punzante en la cabeza la obligó a gemir. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba entumecido. «¿Alejandro? ¿Hugo? ¿Claudia?» Su voz sonó débil, ahogada por la oscuridad. Una linterna parpadeó a unos metros de ella, iluminando el suelo de piedra húmedo. Alejandro estaba tirado cerca, respirando con dificultad. Hugo se encontraba más allá, apoyado contra la pared, frotándose la cabeza. «Pero Claudia...» Sara giró la cabeza y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Claudia estaba de pie en el centro del círculo, inmóvil, con la mirada perdida. Sus ojos estaban abiertos, pero su expresión era vacía, como si su mente ya no estuviera allí. «Claudia», susurró Sara arrastrándose hacia ella. Pero antes de tocarla algo cambió. El aire comenzó a moverse, y un sonido gutural emergió de las sombras. Era un murmullo bajo, profundo, como un coro de voces hablando en sincronía. Las paredes parecieron respirar, y el círculo en el suelo comenzó a brillar nuevamente. Alejandro encendió su linterna y la apuntó hacia Claudia. La imagen que vieron les heló la sangre. Detrás de Claudia, las sombras se alzaban de nuevo. Eran figuras humanoides, alargadas y distorsionadas, sin rostro pero con bocas abiertas en un grito silencioso. «No es posible», murmuró Hugo retrocediendo. Claudia inclinó la cabeza de manera antinatural y sin mover los labios, una voz grave y ajena salió de su garganta. «La casa tiene hambre. La casa los quiere». Sara gritó y cayó hacia atrás. Claudia comenzó a caminar hacia ellos con movimientos espasmódicos, sus pies deslizándose sobre la piedra sin hacer ruido. Alejandro reaccionó. Agarró una vieja silla y la arrojó contra el círculo. La madera golpeó el suelo y por un segundo las sombras se estremecieron. «¡Tenemos que romper el círculo!», gritó. Hugo no dudó. Tomó una de las piedras del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas al centro del círculo. En el instante en que golpeó el símbolo, un grito ensordecedor llenó la habitación. Las sombras se retorcieron y comenzaron a desaparecer en la oscuridad. Claudia se desplomó como una muñeca de trapo, y el resplandor enfermizo se apagó de golpe. El silencio regresó. Sara se arrastró hasta Claudia y la sacudió suavemente.
Claudia, ¿puedes oírme? La chica parpadeó lentamente. Sus ojos ya no estaban vacíos, pero el terror en su rostro lo decía todo. No estamos solos, susurró. Ellos siguen aquí. Alejandro miró a su alrededor. Aunque las sombras habían desaparecido, la sensación de ser observados no se había ido. Tenemos que salir de aquí, dijo Hugo con urgencia. Pero antes de que pudieran moverse, algo cambió. La puerta del sótano, que antes estaba cerrada, ahora estaba abierta. Pero el pasillo más allá no era el mismo. Las paredes eran diferentes, más antiguas, como si la casa hubiera cambiado a algo mucho más viejo. Y mucho más peligroso, las linternas parpadearon en la penumbra, proyectando sombras alargadas y deformes en las paredes de piedra húmeda. El pasillo ya no parecía el mismo. Ahora era más estrecho, más antiguo, como si hubieran retrocedido en el tiempo. Sara tragó saliva. Esto no es la casa en la que entramos. Alejandro pasó la linterna por las paredes. Las marcas de arañazos cubrían la piedra, algunas de ellas tan profundas que parecían haber sido hechas con garras. Hugo se acercó a una de ellas y pasó los dedos por los surcos. Esto no es normal, murmuró. Claudia, todavía débil, se apoyó en Sara para mantenerse de pie. Si este no es el mismo pasillo, ¿a dónde lleva? Nadie quería responder. El grupo avanzó lentamente. Cada paso resonaba en el pasillo como si estuvieran caminando dentro de una cueva sin fin. El aire estaba viciado, con un leve olor a humedad y algo más, algo metálico. La linterna de Alejandro iluminó una vieja puerta de madera al final del corredor. A diferencia de las otras puertas de la casa, esta tenía grabados símbolos idénticos a los del cuaderno y el círculo del sótano. No me gusta esto, susurró Hugo. Sara se estremeció. Pero no podemos quedarnos aquí. Alejandro asintió y giró lentamente el pomo. La puerta se abrió con un sonido áspero y prolongado. Al otro lado, encontraron una habitación circular, con paredes de piedra negra y velas apagadas, distribuidas por todo el suelo. En el centro, un enorme espejo cubría casi toda la pared. Pero lo más perturbador era lo que reflejaba. No mostraba la habitación. Mostraba el mismo sótano donde habían estado antes, pero con una diferencia. Miguel estaba allí. Estaba de pie en el centro del círculo, inmóvil, con los brazos colgando a los lados y la cabeza inclinada. Sus ropas estaban rasgadas y su piel era más pálida que nunca. Pero lo más aterrador era su rostro. Sus ojos estaban completamente oscuros, dos pozos de sombra sin fondo. Y entonces, Miguel levantó lentamente la cabeza y los miró directamente a través del espejo. Una sonrisa antinatural se formó en su rostro. Los estaba esperando. El espejo tembló como si el cristal estuviera hecho de agua. Las velas en la habitación se encendieron solas, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. El suelo bajo sus pies comenzó a crujir. ¡Corran!, gritó Alejandro. Pero antes de que pudieran moverse, la figura de Miguel dio un paso adelante. No en la imagen del espejo, sino fuera de él. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, y Miguel emergió como si la barrera entre los mundos ya no existiera. Sara gritó. Miguel se quedó inmóvil un segundo, con la cabeza ladeada y una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Luego, dio un paso hacia ellos. Su voz sonó en el aire, pero no salió de su boca. Ahora no hay salida. Las sombras de la habitación se retorcieron y avanzaron hacia el grupo. El terror se convirtió en desesperación, y en ese momento entendieron la verdad. La casa nunca había querido atraparlos. Los había traído aquí para que Miguel pudiera salir del aire. Se volvió más pesado, casi imposible de respirar. Las sombras se retorcían por las paredes, acercándose al grupo, mientras Miguel daba otro paso hacia ellos. Su cuerpo parecía humano, pero sus movimientos eran antinaturales, como si algo más estuviera controlándolo desde dentro. Alejandro intentó retroceder, pero su espalda chocó contra la pared de piedra. Sara, temblando, se aferró al brazo de Claudia, quien no podía apartar la vista de Miguel. «No puede ser él», susurró Hugo con la voz quebrada. «Esto no es Miguel». La cosa que parecía Miguel inclinó la cabeza. Su boca se abrió más de lo normal, mostrando una oscuridad infinita en su interior. «Siempre fui yo». Las velas parpadearon violentamente. Miguel levantó una mano, y las sombras a su alrededor se extendieron como tentáculos, arrastrándose por el suelo, trepando por las piernas del grupo. Sara gritó cuando sintió que algo helado le tocaba el tobillo. ¡No puedo moverme! Claudia forcejeó, pero la sombra se enroscó en su brazo y la tiró al suelo. Hugo intentó sujetarla, pero su propia sombra lo atrapó también.
Alejandro apretó los dientes. No podían quedarse allí. Miró a su alrededor, buscando una salida. Entonces, vio algo. Junto a los restos del espejo roto, entre los cristales esparcidos por el suelo, una tenue luz brillaba. Era el cuaderno. El mismo cuaderno que habían encontrado en la casa. Ahora, estaba abierto en una nueva página, con una única frase escrita con tinta roja. «Rómpanlo. Cierren la puerta». Alejandro no dudó. Se lanzó al suelo, arrastrándose entre los fragmentos de vidrio, y tomó el cuaderno con ambas manos. Miguel se giró bruscamente hacia él. «No lo hagas». Su voz ya no sonaba humana. Era una mezcla de murmullos superpuestos, como si cientos de voces hablaran a la vez. Alejandro ignoró el terror que le recorría la espalda y arrancó la página. El efecto fue inmediato. Un rugido estremecedor sacudió la habitación. Las sombras se contrajeron, gritando, volviendo hacia Miguel, quien cayó de rodillas. Su cuerpo tembló y sus ojos negros comenzaron a parpadear con destellos de luz blanca. Las sombras lo devoraban. «¡Sálvenme!», gritó Miguel, con su voz real con desesperación. Por un momento, Alejandro titubeó, pero entonces recordó todo lo que había pasado. Miguel no era Miguel. Lo que estuviera dentro de él había usado su cuerpo como una puerta. No podían dejarlo salir. Con un último esfuerzo, Alejandro lanzó el cuaderno dentro del círculo. Las llamas de las velas se elevaron en un torbellino. La habitación entera tembló y un viento huracanado los empujó hacia atrás. Miguel gritó una última vez y desapareció en la oscuridad. La luz explotó en un destello cegador. Cuando el grupo abrió los ojos, estaban fuera de la casa. El cielo aún estaba oscuro, pero la mansión ya no se veía igual. Las ventanas estaban tapiadas, la puerta cerrada como si nunca hubiera sido abierta. Pero lo más extraño era el suelo frente a ellos. El suelo estaba cubierto de cristales rotos. Sara tembló y miró a sus amigos. ¿Acabó? Alejandro tragó saliva. No lo sé. Se quedaron allí, respirando con dificultad, sintiendo el viento nocturno en la piel. Pero ninguno se atrevió a mirar hacia la casa de nuevo, porque, en el reflejo de uno de los cristales rotos, la sonrisa de Miguel todavía los observaba, dote el viento frío de la noche silbaba entre los árboles mientras el grupo se miraba entre sí, todavía temblando. La mansión permanecía en silencio, inmóvil, como si nunca hubiera ocurrido nada dentro de sus paredes. Pero algo no estaba bien. Hugo se levantó primero, con las manos aún crispadas. Miró hacia la casa y luego al suelo, donde los fragmentos del espejo brillaban bajo la luz de la luna. «Tenemos que irnos», murmuró. Sara seguía respirando entrecortadamente. Se abrazó a sí misma, tratando de calmar los escalofríos que recorrían su cuerpo. «¿Pero qué pasó con Miguel?», susurró Claudia con la voz apenas audible. Alejandro miró el cristal más grande del suelo. En su reflejo, por un instante, vio una figura al fondo. No era su reflejo. No era el de sus amigos. Era Miguel. Estaba en el interior de la casa, parado en la ventana del piso superior, mirándolos. Y entonces sonrió. Alejandro parpadeó y la imagen desapareció. Un sudor frío le recorrió la espalda. «Nos está mirando». Hugo frunció el ceño. «No, ya no está aquí». «No lo entiendes», murmuró Alejandro. «No es que él esté dentro de la casa. Es que la casa es él ahora». El silencio se hizo pesado. Nadie supo qué responder. «Nos vamos, ahora». Hugo tomó la mano de Claudia y comenzó a caminar cuesta abajo. El grupo comenzó a alejarse de la colina. Sus cuerpos estaban exhaustos, sus mentes confusas. Pero cuando llegaron a la entrada del pueblo, notaron algo extraño. Las calles estaban vacías. No había luces en las casas, ni faroles encendidos. Era como si el pueblo entero estuviera dormido, o como si nadie viviera allí. «¿Por qué se siente todo tan extraño?», preguntó Sara con la voz temblorosa. Alejandro sacó su teléfono del bolsillo y desbloqueó la pantalla. No tenía señal. Hugo hizo lo mismo, frunciendo el ceño. «No puede ser. Estamos en el pueblo. Deberíamos tener servicio». Claudia miró hacia la calle principal y sintió un escalofrío en la nuca. «Algo no está bien». Alejandro levantó la vista y su estómago se encogió. El pueblo se veía diferente. Las casas tenían una apariencia más antigua, como si el tiempo hubiera retrocedido. Algunas ventanas estaban tapiadas, otras tenían cortinas viejas que parecían haber estado allí por décadas. Un detalle en particular los hizo contener la respiración. El cartel de la entrada del pueblo, el que siempre decía San Bartolomé, ahora tenía un nombre diferente. Villa de los Condenados. Sara sintió un nudo en la garganta. No, no puede ser. El pueblo en el que habían crecido, en el que habían vivido toda su vida, ya no era el mismo. Y entonces, en el reflejo de una ventana, lo vieron.
Miguel estaba allí, parado en la calle, observándolos desde lejos. Pero ahora no estaba solo. A su alrededor, sombras humanoides se alzaban lentamente, tomando forma. La casa no los había dejado ir, los había traído a otro lugar. Un lugar del que quizás nunca podrían escapar. El corazón de Sara latía descontrolado mientras retrocedía un paso, con la respiración agitada. Alejandro también vio las sombras que rodeaban a Miguel. No eran ilusiones ni reflejos. Estaban allí, moviéndose lentamente, acercándose. Hugo tragó saliva mirando a su alrededor. No, esto no es posible. Este es nuestro pueblo. ¿Lo es, verdad? Nadie respondió. Claudia levantó su teléfono intentando llamar a alguien, pero la pantalla parpadeó, mostrando interferencia. Y entonces, por un breve instante, aparecieron palabras en la pantalla. Bienvenidos a casa. Las luces de los faroles parpadearon y, de repente, se apagaron. El pueblo quedó envuelto en una penumbra inquietante. Las sombras avanzaron. Miguel seguía en el mismo lugar, con la cabeza inclinada y una sonrisa torcida en su rostro. Su voz se escuchó en el aire, aunque sus labios no se movieron. Siempre han sido parte de la casa. Ahora la casa es parte de ustedes. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. ¿Qué significa eso? Pero nadie tuvo tiempo de responder. Una de las sombras se deslizó hacia ellos con una velocidad inhumana. Antes de que pudieran reaccionar, Hugo gritó al sentir algo frío sujetándole la muñeca. ¡Me atrapó! ¡Me está arrastrando! Alejandro y Claudia corrieron hacia él, tirando de su brazo, tratando de liberarlo. Pero la sombra era fuerte. Sara, desesperada, miró alrededor buscando una salida, y entonces lo vio. Al otro lado de la calle, había una puerta abierta. No era una casa, sino lo que parecía ser una iglesia abandonada, con un campanario inclinado y las paredes cubiertas de grietas. Pero lo más importante era lo que había en su interior. Una tenue luz roja parpadeaba desde dentro. Sara no sabía por qué, pero sintió que era la única salida. ¡Corran!, gritó, señalando la iglesia. Alejandro y Claudia lograron soltar a Hugo, y sin dudarlo, corrieron hacia la puerta de la iglesia. Las sombras se movieron más rápido, rodeándolos, tratando de bloquear el camino. Miguel inclinó la cabeza un poco más, observándolos con diversión. No hay escapatoria. Pero Sara no escuchó. Con todas sus fuerzas empujó la puerta de la iglesia y se lanzó adentro junto con los demás. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. El silencio cayó sobre el lugar. La única luz en la iglesia venía de una enorme vidriera rota en el altar. La luna la atravesaba, iluminando un antiguo púlpito cubierto de polvo. Hugo cayó al suelo, respirando con dificultad. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero aquí dentro se siente diferente, susurró Claudia. Alejandro se acercó a una mesa de madera donde había un libro antiguo, con las páginas amarillentas y gastadas. Lo abrió con cautela y comenzó a leer en voz baja. El pueblo no desapareció. El pueblo fue reemplazado. Todo aquel que entre en la casa jamás volverá al mismo mundo. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, ¿esto no es el pueblo real? Alejandro pasó las páginas. Para salir, se debe cerrar el portal. Solo un sacrificio puede romper la conexión con la casa. Hugo se levantó de golpe. ¿Sacrificio? No podemos quedarnos aquí para siempre. Sara miró el altar. Su estómago se encogió cuando vio lo que estaba grabado en la piedra. Un nombre. Miguel. Y debajo una frase grabada con sangre seca. Uno debe quedarse para que los demás escapen. Claudia llevó las manos a la boca. No. Alejandro cerró el libro de golpe. La casa nos trajo aquí para una razón, y ahora quiere que tomemos una decisión. Hugo negó con la cabeza. No podemos dejar a nadie atrás. Pero antes de que pudieran hablar más, la iglesia entera tembló. Desde el exterior, las sombras golpeaban la puerta con fuerza. La voz de Miguel se escuchó de nuevo, pero esta vez estaba más cerca. Uno de ustedes debe quedarse, o todos serán míos. El tiempo se estaba acabando, y el sacrificio debía hacerse antes de que fuera demasiado tarde. El estruendo de las sombras golpeando la puerta hizo que la iglesia entera se estremeciera. El polvo caía de las vigas del techo, y las ventanas vibraban como si algo estuviera tratando de romperlas desde afuera. Sara respiraba con dificultad. Miró a sus amigos y vio el mismo terror reflejado en sus rostros. ¿Qué hacemos?, susurró Claudia, con la voz temblorosa. Alejandro abrió el libro nuevamente, buscando alguna alternativa. Sus ojos recorrieron las palabras escritas en tinta envejecida, pero cada página repetía lo mismo. Uno debe quedarse. Hugo golpeó la pared con furia. No puede ser la única manera. La voz de Miguel resonó de nuevo.
pero esta vez desde dentro de la iglesia. Elijan, o la casa elegirá por ustedes. El frío recorrió la habitación. Sara sintió algo moverse a sus espaldas. Se giró de inmediato y vio una sombra más pequeña, más densa, deslizándose por el suelo como una serpiente. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se alzó de golpe y envolvió a Claudia. ¡No!, gritó Alejandro corriendo hacia ella. Pero ya era tarde. La sombra se filtró dentro de su cuerpo como humo oscuro, entrando en su piel. Claudia cayó de rodillas, con los ojos abiertos, pero sin expresión. Su boca se abrió, pero la voz que salió no era la suya. Ya está decidido. La voz era la de Miguel. Los demás retrocedieron, paralizados por el horror. Claudia se levantó lentamente, pero sus movimientos eran extraños, espasmódicos. Sus ojos ahora eran completamente negros. «No, no», susurró Sara con el pánico consumiéndola. Miguel sonrió a través de ella. «Ella se queda, ustedes se van». El suelo tembló. La iglesia comenzó a derrumbarse. Las ventanas explotaron, y las sombras del exterior se esfumaron en un solo instante. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, revelando el pueblo otra vez. Pero ahora se veía como siempre había sido. Las casas estaban intactas, las luces de los faroles encendidas. Todo parecía normal. Alejandro sintió su estómago encogerse. ¡Dios! Hugo intentó correr hacia Claudia, pero algo invisible lo detuvo. ¡Claudia! ¡No podemos dejarte aquí! Claudia levantó la mirada, y por un momento su verdadera voz salió en un susurro. ¡Corran! Las sombras volvieron a envolverla. Sara tiró de Hugo con todas sus fuerzas. ¡No podemos hacer nada! Alejandro y Sara corrieron hacia la puerta, pero Hugo dudó. Las lágrimas corrían por su rostro. ¡Claudia! La iglesia volvió a temblar. Las paredes se agrietaban, el techo se derrumbaba. Y entonces, Claudia alzó una mano y susurró una última palabra. «Váyanse». Con el alma destrozada, Hugo corrió tras los demás. Cuando cruzaron el umbral de la puerta, sintieron como si algo jalara sus cuerpos hacia adelante. Y entonces, todo cambió. El aire fresco golpeó sus rostros. Las luces del pueblo brillaban normalmente. Los autos pasaban por las calles. La gente caminaba como si nada hubiera sucedido. Estaban de vuelta. Pero cuando giraron la cabeza hacia la iglesia ya no estaba. En su lugar, solo había un terreno vacío cubierto de hierba seca. Hugo cayó de rodillas, con la mirada perdida. Sara temblaba. Alejandro solo pudo susurrar, «Claudia», pero ya no había rastro de ella. Solo el viento, susurrando entre las hojas, como una voz lejana en la oscuridad. Y en el reflejo de una ventana cercana, por un segundo, la sonrisa de Miguel seguía allí, esperando dote el viento frío soplaba en el silencio de la noche, haciendo que las hojas secas se arremolinaran en la calle vacía. Hugo aún estaba de rodillas, con los ojos vidriosos, mirando el lugar donde antes estaba la iglesia. Pero no había nada, ni ruinas ni escombros. Era como si nunca hubiera existido. Sara abrazó su propio cuerpo, tratando de controlar los escalofríos que la recorrían. «Esto no está pasando. No puede ser real». Alejandro cerró los ojos, respirando hondo, tratando de calmar su mente. Pero su corazón martillaba en su pecho. «Nos dejó ir», murmuró. Miguel, la casa, querían a Claudia. Hugo apretó los puños y se levantó de golpe. «¡No! ¡No podemos dejarla allí!» Su voz estaba quebrada por la desesperación. «¡Tenemos que regresar!» Sara negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No hay a dónde regresar». Hugo miró a su alrededor. La gente caminaba por las calles como si nada hubiera ocurrido. No había rastros de sombras, de la casa, del pueblo maldito donde habían estado atrapados. Pero Claudia no estaba. El pueblo parecía el mismo. Y a la vez, algo era diferente. Alejandro sacó su teléfono del bolsillo y revisó la hora. Algo hizo que su sangre se helara. «¿Qué pasa?», preguntó Sara al ver su expresión. Alejandro levantó la pantalla para que los demás la vieran. La fecha no coincidía. Habían pasado 3 días. «No puede ser. Nosotros estuvimos allí solo unas horas», susurró Hugo. El estómago de Sara se encogió. Algo más llamó su atención. En la esquina de la calle, había un cartel de búsqueda pegado a un poste de luz. Se acercó lentamente, con una sensación de terror creciendo en su pecho. Cuando lo vio, sus piernas temblaron. Era la foto de Claudia, desaparecida desde hace 3 días. Su respiración se entrecortó. Alejandro y Hugo se acercaron, y sus rostros se llenaron de horror. Esto es imposible», murmuró Alejandro. Hugo arrancó el cartel con furia y lo apretó en sus manos. «No está desaparecida. La casa, ella...» Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró lentamente la cabeza, sintiendo que alguien los observaba.
Y entonces lo vio, al otro lado de la calle, reflejado en la ventana de una tienda cerrada. Miguel estaba ahí, de pie, sonriendo. Pero cuando Sara giró bruscamente para mirar directamente, no había nadie. Solo el reflejo de la calle vacía. Su respiración tembló. «Nos sigue observando», susurró. Alejandro y Hugo intercambiaron miradas. «No hemos salido realmente», murmuró Hugo. Sara cerró los ojos y dejó que una lágrima cayera por su mejilla. Porque en el fondo lo sabía. Nunca se fueron del todo. La casa siempre encuentra la forma de traerlos de vuelta, tarde o temprano. Volverían a escuchar los susurros en la oscuridad. El viento soplaba con una frialdad extraña, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Hugo, Alejandro y Sara se quedaron de pie frente al cartel de búsqueda de Claudia, incapaces de procesar lo que acababan de ver. La gente pasaba a su alrededor sin notar su pánico, sin notar que algo estaba profundamente mal. Sara sintió un nudo en el estómago. «Si todo esto es real, si la casa todavía nos tiene atrapados, ¿qué hacemos ahora?». Alejandro no respondió. Hugo, con la mirada perdida, sostuvo el cartel arrugado de Claudia en sus manos. «Si nos quedamos aquí, si intentamos vivir como si nada hubiera pasado, ¿nos dejarán en paz?», murmuró Hugo, casi en un susurro. Ninguno de los tres tenía una respuesta, pero entonces una vibración interrumpió el silencio. El teléfono de Sara sonó. Con las manos temblorosas, lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. «Llamada entrante, Claudia». El mundo pareció detenerse. Sara sintió que su garganta se cerraba. Sus dedos temblaban al deslizar la pantalla para contestar. «¿Qué, Claudia?». Por un momento, solo hubo silencio al otro lado de la línea. Y luego, la voz de Claudia, pero no sonaba como antes. «¿Por qué me dejaron aquí?». El teléfono se apagó. Sara soltó el aparato y dio un paso atrás, con la respiración acelerada. Alejandro y Hugo la miraron con el rostro pálido, sabiendo exactamente lo que eso significaba. Claudia aún estaba allí, y lo peor de todo, la casa nunca los dejaría ir del todo. Nunca.